Tenemos el honor de contar hoy con el doctor José Miguel Alfaro. Él es abogado costarricense, vicepresidente de la República de Costa Rica en el período constitucional del licenciado Rodrigo Carazo Odio, de 1978 a 1982. Él fundó la Cátedra de Derecho Comunitario Centroamericano en 1965 y la desempeñó por varios años. Participó en la redacción del libro Derecho Comunitario Centroamericano, editado por el Instituto Interamericano de Estudios Jurídicos Internacionales. Ha actuado como ministro encargado de asuntos de integración ante los organismos de mercado común. Fue coordinador de la Comisión Centroamericana de Juristas, de la integración y miembro de la Comisión Ad Hoc para el replanteamiento del Sistema de la Integración Centroamericano SICA. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias por la hospitalidad de FUSADES. Empecemos por unas preguntas. Quisiéramos saber cuál es la diferencia entre la Corte Centroamericana de Justicia y un tribunal federal. Para explicar la diferencia entre la Corte Centroamericana de Justicia y un tribunal federal, hay que establecer la diferencia entre el sistema de integración y una federación. El sistema de integración centroamericana SICA es una comunidad de estados que se han unido para perseguir fines comunes, pero es una organización en la que cada uno de los estados mantiene su independencia y fisonomía. Pero en el caso de la federación, cuando los estados entran en la federación, ceden su soberanía internacional a la federación. Por ejemplo, aquí en El Salvador hay una embajadora de los Estados Unidos, pero nadie tiene un embajador de Nueva York o de Texas. Los estados de la Federación Americana tienen una sola identidad internacional. Entonces, ¿qué pasa con las cortes en los distintos países? La Corte Federal es una corte que tiene jurisdicción sobre todos los estados de la Federación, y esa jurisdicción se regula por la Constitución Federal y las leyes que en cada estado aceptaron la Constitución Federal. En el caso de la Corte Centroamericana de Justicia, es un tribunal creado en el sistema, en el SICA, para salvaguardar el derecho de la integración, pero no es un tribunal nacional ni puede interferir en asuntos de tribunales nacionales. Okay. En cuanto a las competencias, ¿cuál es la diferencia entre las competencias de la Corte Centroamericana de Justicia y el Tribunal de la Unión Europea? Bueno, son muy parecidas. Realmente yo diría que las diferencias están en las diferencias que hay entre la Unión Europea y Centroamérica, pero tienen características muy interesantes en común. Son tribunales de jurisdicción obligatoria, o sea, cuando dictan sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, la doctrina y la jurisprudencia obliga a toda la comunidad, son tribunales de derecho, etc. Una de las principales diferencias que tiene la Corte Centroamericana en relación a la Corte del Tribunal de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, es que en el Tribunal de la Unión Europea están representados todos los países miembros de la Unión Europea. En el caso centroamericano, de 8 estados que conforman el sistema de integración, solo 3 tienen jueces en la Corte, y eso es una diferencia cualitativa importante. Okay. ¿Existe algún tribunal regional en el mundo que pueda revisar fallos de los tribunales constitucionales nacionales? Mire, yo realmente no me considero especialista en jurisdicción constitucional, pero hasta donde me alcanza el conocimiento, no. Y por una razón de principio. El Tribunal Constitucional es un tribunal muy particular. No es un tribunal que entiende de pleitos como los que estamos acostumbrados a ver en otros tribunales, donde una persona demanda a otra, o en el caso de los tribunales penales, que el Ministerio Público o la Procuraduría demandan a una persona porque cometió un delito. El Tribunal Constitucional es un tribunal donde recurre personas o instituciones para que los amparen en la salvaguarda de sus derechos constitucionales.
eso se divide, digamos, en dos grandes campos. Todas las garantías constitucionales, la garantía a la libre emisión del pensamiento, la garantía del derecho al trabajo, en fin, cada constitución tiene sus garantías. Para eso está el recurso de amparo. Es decir, cuando hay una autoridad o una fuerza que está violando eso, la persona va a la sala constitucional a buscar protección mediante el amparo. Y está la otra parte que es la salvaguarda de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Cuando de alguna manera se le plantea al tribunal, sea por un recurso directo o por una consulta, el tribunal va a examinar leyes, va a examinar actuaciones para ver si son de acuerdo o no con la Constitución. Ahora, por la índole misma de tratarse, fíjese que en el fondo yo lo veo como algo tan importante que los magistrados que integran el Tribunal Constitucional, a la larga la Constitución es lo que ellos dicen que es. Sí, los magistrados son los que dicen los alcances de un artículo constitucional, interpretan y aplican la Constitución. Entonces, por eso no pueden tener ninguna autoridad por encima, porque ya no serían Tribunal Constitucional. Entonces, si, imagínense que, por ejemplo, un país pudiera oponerse, una autoridad, a una decisión del Tribunal Constitucional, metiendo, por ejemplo, un recurso a la Corte Interamericana, o un recurso a la Corte Centroamericana, o un recurso a la Corte de la Haya, o un recurso de cualquier otra índole, ya no sería la autoridad superior que dice lo que es la Constitución. Ahora, la Constitución es la ley básica de un Estado, es la que identifica a un Estado. La Constitución salvadoreña es la que nos dice lo que es El Salvador desde el punto de vista jurídico y político. Igual pasa con la Constitución de Costa Rica y la de Francia y cualquier otra constitución. Entonces, no puede uno ni siquiera pensar que la definición última de lo que es la Constitución como una expresión de la voluntad soberana de los pueblos a través de las asambleas constituyentes, vaya a un tribunal fuera del país a que diga la última palabra. Me parece que esto es evidente. Es decir, es como ocurre en un hogar en que el esposo y la esposa se ponen de acuerdo, dicen, hacen, tienen su autoridad. Casi que es impensable que la última palabra la tenga la suegra o el suegro o un cuñado o una tía. No, esto es parte de en el momento en que un hogar pierda esa autonomía, ya no está funcionando bien. En el momento en que un país admita que otro país o que un organismo de fuera del país le venga a enmendar la plana en la interpretación de lo que es su Constitución, está atentando contra la existencia misma de ese país. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Sí. Claro que sí. Queríamos que nos comentara a qué se refiere el artículo 62 de la ordenanza de procedimiento cuando habla de controversias constitucionales en relación con el artículo 22F. Una primera cosa es que la ordenanza de procedimiento no está por encima ni del Estatuto de la Corte ni del Protocolo de Tegucigalpa. La ordenanza es como una especie de reglamento de una ley. Entonces, cuando la ordenanza habla de cuestiones constitucionales o controversias constitucionales, solamente puede referirse a controversias constitucionales que tengan que ver con el ordenamiento comunitario, porque esa es su materia. Es como en el derecho interno que usted tiene tribunales de trabajo y tribunales civiles, por ejemplo. Entonces, lo que dice el Tribunal de Trabajo está dentro de lo que está en el Código de Trabajo. El Tribunal de Trabajo no se va a meter con el Código de Comercio, ni con el Código Penal. Entonces, la ordenanza puede hablar de controversias constitucionales, pero esto hay que interpretarlo en el conjunto. No es un cheque en blanco. Es que se puede entender una controversia constitucional en función del derecho comunitario. No que esto le dé la potestad a la Corte de ir a un país y anular o quitarle efecto a una sentencia firme del Tribunal Constitucional respectivo.
¿Te queda claro? Claro que sí. Y entonces, ¿cuáles son las competencias concretas de la Corte Centroamericana de Justicia? Bueno, todas las que dice el artículo 22 del estatuto, son muchas. Para resumírselas, la Corte es un tribunal en donde cualquier persona, órgano, organismo o gobierno que forma parte del SICA puede ir a demandar a otro que ha incumplido alguna disposición comunitaria o puede ir a que le aclaren los alcances de una norma comunitaria. También hay unas competencias muy importantes en el seno de la Corte, que las tiene también la Corte Europea, que es el ser de alguna manera como el tribunal experto que le dice a los jueces nacionales cómo aplicar el derecho comunitario. Y esto es muy interesante porque no es que la Corte, cuando hay un asunto en un juzgado salvadoreño o costarricense que tiene que ver con el derecho comunitario, le dice, tráigame el expediente y yo lo voy a fallar. No. Simplemente ante la consulta del juez nacional le dice cómo debe aplicar el derecho comunitario, pero jamás le dirá quién tiene razón en el pleito o si el pleito procede o no procede. Simplemente le dice, la norma comunitaria hay que tratarla así, así, así. Esto es muy importante porque asegura una uniformidad de la jurisprudencia comunitaria en todos los tribunales nacionales de todos los países miembros. También la Corte puede ser árbitro cuando se lo pida a alguien y la Corte acepte. La Corte no puede meterse en asuntos de derechos humanos, ni tampoco en asuntos limítrofes. Cualquier persona puede mandar a un Estado en la Corte, cualquier ser humano puede ir a demandar. También la Corte es una especie de tribunal de trabajo de última instancia de todos los trabajadores que están en algún organismo regional. Yo creo que eso básicamente resume el cuadro de competencias. Bueno, ¿y puede la Sala incumplir el fallo de la Corte Centroamericana de Justicia por carecer de competencia? El tema es que si la Corte dicta una sentencia para la cual no tiene competencia, no hay ningún fallo que cumplir o incumplir, porque el fallo es nulo. Es decir, solamente se debe cumplir un fallo legítimo. Si el fallo no es legítimo, la Sala Constitucional no tiene nada que ver con ese fallo. Y precisamente esto es muy importante de aclararlo porque creo que esto es lo que está de alguna manera incidiendo sobre la solución del tema que hay de los nombramientos de los magistrados, es que la Sala Constitucional salvadoreña es el organismo de último recurso para definir cuestiones constitucionales en El Salvador. No hay nada por encima de eso. Y cuando se firmaron los tratados de integración y se creó la Corte y se firmó el estatuto, no hay ninguna disposición que diga que la Sala es competente para conocer de asuntos constitucionales por encima de los tribunales constitucionales. Tendría que ser así de expreso. Y tiene que haber tenido la firma de los presidentes que firmaron los tratados y tiene que haber sido ratificado por los congresos. Y yo honestamente no creo que haya ningún presidente ni ningún congreso que apruebe una medida que le quite autoridad a los tribunales constitucionales al Tribunal Constitucional del respectivo país. Por mucho que he tratado de escudriñar los tratados y todo, no me he encontrado nada ni parecido, pero además nunca se ha discutido esto. Cuando se hablaba de crear la Corte, cuando se hablaba de crear el sistema de integración, en ningún momento nadie dijo necesitamos tener un tribunal por encima de las salas constitucionales, todo lo contrario. Más bien, el estatuto de la Corte, en ese inciso F, le da a la Corte competencia para asegurar el cumplimiento de los fallos de los tribunales nacionales. Todo lo contrario, es decir, si en un país hay un fallo que no se cumple, la persona puede ir a la Corte y decir, vea por favor, haga que me cumplan esta sentencia. Es todo lo contrario. No es quitarle valor, es más, si uno se pone a pensar en todo esto que está pasando, puede ser que alguien pudiera haber ido a la Corte
para que la Corte obligara a la Asamblea Legislativa de El Salvador a cumplir la sentencia de la Corte Constitucional. Digo yo, hipotéticamente. No sé si eso le contesta. Claro que sí, muchísimas gracias por Mucho habernos gusto. acompañado, doctor. Un gusto. Muchas gracias, lo Ceci, esperamos es un pronto. gran gusto. Hasta luego.